Lo que vamos a estar estudiando es la respuesta de los hermanos del Señor Jesús. La respuesta de los hermanos del Señor Jesús. Y hay mucho que desglosar en este pasaje. Muy bien. Bueno, vamos a ir estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, y vamos a dar inicio en el versículo 1 y versículo 2. Dice así: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, hasta ahí. ¿Cuáles cosas estamos hablando? Las declaraciones de Jesucristo. ¿Cuáles son las declaraciones o cuál es la declaración más importante del Señor Jesús en los pasajes anteriores que hemos analizado? Yo soy el pan de vida. Y es quien, de alguna manera, reflexionábamos la semana pasada, el único de quien usted puede tomar y adquirir vida eterna. Amén. ¿Hay alguien más que nos pueda dar vida eterna en este mundo? ¿Hay alguien que tenga la suficiente capacidad y que a la hora de consumirlo pueda proveernos de esos nutrientes eternos para tener una vida abundante y en plenitud? La respuesta es no. Pero ¿cuál era la interpretación de los judíos? Los judíos dicen, este habla de blasfemias. Está hablando y está diciendo que Él es el único ser que puede dar vida eterna. ¿Qué acaso ese no es Dios? Bueno, y estamos encontrando una declaratoria también muy importante. Jesucristo es el Hijo, con H mayúscula, del Dios viviente. El unigénito Hijo. Bueno, bien dice el versículo 1 del capítulo 7, después de anunciar esto, andaba Jesús ¿en dónde? En Galilea. Pues no quería andar en Judea, porque los judíos querían matarle. Entonces, primera lección que encontramos aquí, hermanos. El Evangelio es aborrecido por el mundo. El Evangelio es aborrecido por el mundo. ¿Qué es lo que hacía Cristo? Predicaba el Evangelio. Predicaba de sí mismo. Yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan que decíamos, este es el pan de vida? Señalándose a sí mismo al Señor Jesucristo. Pero cuando tú predicas el Evangelio, mi querido hermano, estamos anunciando ese mismo pan. ¿Cuál es el mayor temor que puede tener un cristiano cuando comparte las Escrituras? Bueno, algunos podrían decir el temor al rechazo. Otros decían, bueno, el temor a que me persigan, a sufrir persecución por causa de Cristo. Pero hermanos, ¿qué observamos en el ministerio del Señor Jesús? Bueno, decía, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y no que tuviera un miedo de que lo mataran, sino que aún no era su tiempo. Y eso lo vamos a ver al final del versículo 9. Aún no era su tiempo. Aún necesitaba seguir predicando el Evangelio. Ahora, ¿qué hizo en Galilea? ¿Dejó de predicar? ¿Dejó de anunciar el Evangelio? ¿Se quedó sentado? ¿Se quedó a descansar? No, él seguía predicando el Evangelio. Él seguía anunciando las buenas nuevas. Y hermanos, esa es la característica. Un cristiano no tiene temor a ser perseguido. Un cristiano no tiene temor al rechazo. Un cristiano tiene temor a no ser fiel al cumplir la labor de su Señor. Y el Señor Jesucristo, capítulo 5, había señalado que Él venía a cumplir y a hacer la voluntad del Padre. Todo lo que el Padre le encomendó, Cristo lo iba a realizar. ¿Lo realizó? Sí. No se cansó de estar pregonando, predicando, proclamando el nombre de su Señor. Entonces, la primera reacción hacia el Evangelio, ¿cuál es? Es el querer matarlo. Hermano, si predicas el Evangelio, lo más seguro es que quieran matarte. Lo pueden hacer. Pero, ¿cuál es nuestro galardón?
¿quién decide hasta qué momento vamos a vivir en esta tierra? ¿Nuestros perseguidores? ¿Aquellos que quieren matarnos o el Señor? ¿Ha visto usted el ministerio de Pablo? ¿Fue eficaz el ministerio de Pablo? Sí, ¿verdad? Asentó las bases, extendió el reino hasta donde más, ¿verdad? Su deseo era ir a España, pero ¿quién se lo permitió? ¿Los soldados romanos? El Señor mismo terminó su ministerio. Y haga un repaso a la segunda carta de Timoteo y estará viendo esa carta de despedida del apóstol Pablo y diciendo, mi tiempo está cercano. Por lo demás, ¿qué le espera al apóstol Pablo? La corona de justicia. ¿No? Y eso es muy hermoso, hermanos, porque su carta de despedida del apóstol Pablo hace alusión a que aún haber terminado su ministerio, a sabiendas de que su vida está por terminar, él sigue estudiando las Escrituras y él sigue fervoroso en la esperanza de que el Señor le dará la recompensa. Vivimos de esa manera el día de hoy. Lamentablemente, hermanos, vivimos en una sociedad donde escogemos lo que mejor nos parece. Y es lo que hablábamos también en la mañana. Lamentablemente, a diferencia del Señor Jesús, muchas veces nosotros escogemos buscar una seguridad propia. Por ejemplo, vamos con algunos hermanos ya lo estudiamos, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Recuerden, estamos en el versículo 1. Y dice, versículo 1 de Juan, pero vamos a utilizar Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿qué? Todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan que con algunos ya los estudiamos? ¿Ya lo habíamos visto? ¿Qué estamos aprendiendo en este texto? El Señor solamente le está dando una indicación a Abraham. Vete, vete. Y todo lo demás, ¿qué vemos? ¿Qué descubrimos? Dice, haré de ti una nación grande. Bendeciré, engrandeceré, serás bendición. ¿Eso de quién viene? ¿De Abraham? Dios se lo va a conceder a Abraham. Simplemente él tiene que salir. ¿Qué más dice? Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué tiene que hacer Abraham? Irse nada más. Vete a la tierra que yo te mostraré. Versículo 10. Versículo 10. ¿Qué encontramos en el versículo 10? Hubo entonces prueba, ¿verdad? ¿Ha enfrentado usted pruebas como estas? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. ¿Cómo? Pero no, Dios ya le había dicho, vete a la tierra que yo te mostraré. Bueno, desde los tiempos de Abraham, desde el tiempo de Adán, hermanos, tenemos una gran, no quiero llamar dificultad, tenemos un gran problema. Escogemos siempre lo que mejor nos parece. Escogemos lo que mejor nos parece. ¿Qué es lo que mejor le parece a Abraham en el versículo 10? Morar en el mundo, morar en la tierra de Egipto. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y, ¿qué dice? Me matarán. ¿Cómo? Pero no, el Señor en el versículo 2 le dijo que iba a bendecir, que iba a ser una nación grande, que será de bendición. En el versículo 3 dice que bendecirá a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Le está temiendo a qué? A la hermosura de su esposa.
Y no quiero hacer énfasis, ¿verdad? Como hablábamos en el estudio del lunes. Y ahora conozco que eres de hermoso semblante. Aparte, estaba distraído Abraham. Observen esto, hermanos. ¿Qué está escogiendo Abraham? ¿Morar en Egipto? ¿Está escogiendo qué? ¿El temor? Porque piensa que por la hermosura de su esposa lo van a matar, y utiliza la mentira en el versículo 13. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de Dios. ¿Dice? Por causa de Jehová, dice. Por causa del Señor, por causa de su esposa. Vean, hermanos, ¿es fácil escoger lo que nos conviene? Sí, sí. Es fácil poder tener un catálogo de muchas opciones de qué es y lo que no podemos hacer. Pero ven en el versículo 1 de Juan, regresando a Juan 7, Jesús, después de predicar, se va a Galilea, un pueblo pequeño, un pueblo oscuro, un pueblo no tan reconocido, no tan grande como Judea, pero es allí donde el Señor continúa con su labor. No escoge lo mejor de decir, me siento, espero, estoy en peligro, no quiero, ¿se acuerdan cuando en Mateo capítulo 4 es tentado? Dice, no tentarás el nombre del Señor. No está pensando en eso, está pensando en ser diligente a lo que el Señor le llamó. Predicar el Evangelio, predicar de Cristo. Estaban cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y aquí es donde entran otros personajes a la historia. Y le dijeron sus hermanos, uno pudiera pensar, bueno, son sus hermanos espirituales. No, hermanos, aquí es donde se refiere a sus hermanos de sangre. Bueno, ¿cuáles son los hermanos del Señor Jesús? Ok. Quiero hacer un poquito más de contexto. Jesús seguía ministrando. Hay una palabra interesante que es buscaban, procuraban matarle. Es una palabra de acción continua, es decir, ellos estaban en constante búsqueda del Señor Jesús. ¿Quiénes? Los religiosos. Y el Señor Jesús va a tener 3 enemigos importantes. Los religiosos, o el poder religioso, el poder político, y algunos teólogos señalan que sus propios hermanos, como lo hace referencia a versículos más adelante. Es interesante porque uno de ellos es Santiago, el escritor de la carta de Santiago. Entonces puede ser que uno de ellos se haya salvado, pero lo demás ya no lo revela las Escrituras. ¿Ok? Bueno, cuando estuvo el Señor Jesús en Judea, en Jerusalén, seguía predicando, seguía ministrando. Y hay algo muy importante, hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de estos hermanos? Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Esta expresión resulta escucharse piadosa, pero cuando se hace una interpretación correcta, hermanos, era un sentido sarcástico hacia el Señor Jesús. Dice, vete de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Bueno, ¿cuántos hermanos tenía el Señor Jesús? Escríbalo, por favor. Santiago, el escritor de la carta. José. Simón y Judas. Ahora, eran llamados medio hermanos del Señor Jesús. ¿De quiénes son hijos Santiago, José, Simón y Judas? De José, ¿verdad? A diferencia del Señor Jesús, también lo enfatizábamos la semana pasada, ¿verdad? Que es
un evento divino. El Señor, el autor de la vida, es quien crea esta vida física en el vientre de María, y es donde el Señor es encarnado. Bueno, se dice, y vamos a Mateo capítulo 13, Mateo 13, versículos 55 y 56. Que el Señor Jesús también tuvo hermanas. Dice la Escritura, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Jacobo, ¿cómo? José, Simón y Judas, ¿no que era Santiago? Bueno, el nombre de Jacobo, ¿verdad? También es traducido como Santiago. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y dice el 57, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, ¿podemos señalar que el Señor Jesús tuvo hermanos y hermanas? Sí. Según las Escrituras, sí. Desconocemos el nombre de las hermanas, pero sí podemos señalar a sus hermanos. Ahora, su actitud, hermanos, de estos hermanos hacia Jesús era de preocupación, porque estaba siendo perseguido, pero al mismo tiempo era una actitud de vergüenza. Era una actitud de vergüenza. Su declaración de ser el Hijo de Dios avergonzaba a sus hermanos. Ellos pensaban incluso que el Señor Jesús estaba loco, que era algo insano lo que él decía. Es más, en una ocasión, hermanos, el rumor se extiende tanto y hay presión de vecinos, hay presión de amigos, que tuvieron que encontrar al Señor Jesús y haberlo escondido de aquel lugar. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 3, 31 y 32. Pero es una actitud importante, hermanos, que debemos de ver para comprender cómo era el ministerio del Señor Jesús. Sus hermanos no lo reconocían. No reconocían el ministerio del Señor Jesús. Y aquí nos viene un pensamiento que posiblemente ha nacido en su mente, en la mía, en la de muchos cristianos. ¿Cuánto me hubiera gustado estar en el tiempo del Señor Jesús y haber sido instruido por el Señor Jesús? Hermanos, los más estudiosos no lo reconocían. Su propia familia no lo reconocía. ¿Habría problemas entonces en la enseñanza de Cristo? ¿O la dureza del corazón? Y esto es lo importante, amados hermanos. El Señor Jesús predicó fielmente el Evangelio. Tú y yo debemos predicar fielmente las Escrituras, vivir las Escrituras. Pero el Señor nunca nos garantiza que si predicamos fielmente las Escrituras, todos los que escuchen el Evangelio de nuestra boca se van a salvar. ¿Se entiende? Algunos, que el Señor abra su mente, que el Señor abra su corazón, que el Señor rompa ese corazón de piedra, entrará el Evangelio y morará en él. Pero habrá otros que no recibirán la palabra, que no escucharán. ¿Tu deseo es que tu familia se salve? ¿No? Bueno, hermanos, ¿sí o no? Claro, ¿verdad? Bueno, ¿le has predicado a toda tu familia? Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, hermanos. Predicar a todo aquel que demande razón de la esperanza. Ya que predicaste, bueno, espera la respuesta. ¿Cuántos han de creer?
Posiblemente todos, sería una gran bendición. La mitad, un 70%. ¿Eso quién lo decide? Eso lo decidirá el Señor. Ahora, ¿qué pasaría si no lo predicamos entonces? Posiblemente a nosotros no nos ha, como dicen las Escrituras, no nos ha amanecido. No hemos sido iluminados. No hemos sido llamados verdaderamente por el Señor para compartir el Evangelio. Y la mejor esperanza que tengo para usted, que seamos como Abraham. Que el Señor nos dice, sé fiel y obediente. Ah, no, yo me quiero ir a Egipto. No temas, predica el Evangelio. No, pues si a Abraham le daba el temor la belleza de su esposa, ¿no? Pues hay más temores que aquí presentes el día de hoy. ¿Sí se entiende, hermanos? Bueno, Abraham tuvo que ser conformado a la imagen de Cristo. ¿Fue fácil? Cuando el Señor llama, hermano, aunque te quieras esconder debajo de las piedras, aunque deseas huir de la presencia del Señor y aunque tomes malas decisiones, el Señor te va a traer. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ya has experimentado eso? ¿Cómo el Señor te llama hacia la obediencia? A través del sufrimiento, a través de las circunstancias, a través de qué? De un jaloncito o un empujoncito que el Señor nos da para fortalecer nuestra fe. Pero la meta es esta, se cumple siempre la meta de Dios. Se cumple la meta de Dios. Y es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Pero si el Señor te suelta y te deja, como dice Romanos capítulo 2, Romanos 1, perdón, ahí sí ten cuidado, hermano. Cuando el Señor te suelta a hacer tu propia voluntad, ten cuidado, porque el Señor está entregándote al mundo donde serás feliz, pero no para siempre. Tarde o temprano hay que pagar por los pecados que hemos realizado. Sabiendo esto, hermanos, ¿qué vemos entonces en el ministerio del Señor Jesús? Fidelidad. ¿Todos sus hermanos creen? No. Versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ese es el consejo de sus hermanos. Pero como les decía, la actitud de los hermanos era, está loco, hay una vergüenza, hay una carga pesada en ellos, no pueden controlar el ministerio y la vida del Señor Jesús. Por eso le dicen, vete a Judea. Ahora, llegaba la fiesta y decían, bueno, ahorita que hay multitud, si verdaderamente dices ser el Hijo de Dios, manifiesta los milagros. Haz los milagros que dices hacer. Hermanos, ahora pensemos en el corazón de los hermanos. Ellos escuchaban los rumores de los religiosos, de los fariseos. Creían en lo que los religiosos enseñaban y dudaban del ministerio del Señor Jesús. Pero vean el corazón de Cristo. ¿Había dolor? ¿Pena? Por su propia familia que no era creyente. El sufrimiento de Jesús en la tierra no solamente incluía el rechazo de esa religión judía, incluía el rechazo de su familia de sangre. El Señor ha experimentado todo sufrimiento y no hay sufrimiento que el Señor no comprenda. No comprenda. La respuesta de la familia de Jesús era burla, falta de fe, una actitud persistente. ¿Para qué? Para que realmente dé a conocer y que diga si es verdaderamente el Hijo de Dios. Pero aún así, el Señor seguía soportando, porque el día aún no llegaba. Versículo 6, Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto.
Este pasaje es de los más difíciles, hermanos, en esta enseñanza. Y aquí es donde tenemos que analizar un poquito más a profundidad el texto. Volvemos a leer el 7. El versículo 6. Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿A qué se refiere esta porción? Bueno, como les decía, esta es una respuesta de Jesús ante la burla, el ridículo, el sarcasmo, la falta de fe, y tenemos que dividirlo en 3 partes. Bueno, en primera, ¿no era el momento de qué? No era el momento para su aclamación. Recuerden, es la fiesta de los tabernáculos y sus hermanos lo impulsaban y decía: ve, date a conocer, manifiesta tus milagros. No era el momento para que el mundo representado en la fiesta aceptara y reconociera las obras de Cristo. ¿Cuándo es el día de la aclamación del Señor? Aquel día cuando toda nación proclame al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerden, el día de su aclamación. Todos vamos a reconocer al Señor Jesús. Creyentes y no creyentes van a doblar su rodilla. ¿Se acuerdan? Para salvación, para perdición. ¿Era el momento? No, aún no. Ahora, aquí hay 2 palabras que se pueden malinterpretar. Hay esta expresión: mi tiempo aún no ha llegado. Y en Juan capítulo 2, si usted recordará, cuando estábamos estudiando las bodas de Caná, vamos a encontrar la expresión: mi hora aún no ha llegado. ¿Sí? Entonces, este tema, como les digo, es un poquito amplio y no me quiero extender mucho, pero son 2 palabras distintas. Está hablando de su aclamación, de su hora. Algunos hablan de su ministerio, del inicio de su ministerio, y otros hablan acerca de su obra redentora, es decir, la cruz. Pero bueno, vamos a verlo más adelante. Jesús respondió, Juan capítulo 12, versículos 23 y 24. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De igual manera, versículos más adelante, 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Estoy leyendo Juan 12, 27, 32 y 33. Ahora, viene un contraste. Mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué significa esta expresión? Estábamos hablando del tiempo de la aclamación de Cristo, pero ahora vamos a estar hablando del tiempo de la aclamación del hombre. Tiempo de la aclamación del hombre. ¿Cuándo es el tiempo de la aclamación del ser humano? Cuando el ser humano busca ser aclamado. Hoy es el día. Hoy es el día. En el tiempo del Señor Jesús es el día. Durante toda esta vida terrenal, amados hermanos, el hombre constantemente busca ser aceptado, el hombre constantemente busca ser aclamado, el hombre constantemente busca ser reconocido, busca ser bien recibido, busca honra y busca honores. Ahora sí, vamos a volver a leer el texto. Dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Yo no necesito ir a hacer milagros en la fiesta para ser reconocido. ¿Se acuerdan lo que dice el texto?
Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Cuándo será esto? Su segunda venida. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Pero dice, mas vuestro tiempo siempre está presto. El corazón carnal del ser humano siempre busca ese reconocimiento. Mi papá tenía una frase, o la sigue teniendo, que dice, es que yo soy el más humilde del mercado, ¿no? Es una forma de reconocerse, una humildad disfrazada. ¿De qué manera buscamos nosotros hacer a un lado la cruz? ¿De qué manera nosotros podemos manifestar piedad por un simple reconocimiento humano? Hermano, todos los días estamos expuestos a ser reconocidos. Y no te estoy diciendo que seas reconocido como un presidente, que seas reconocido por tus habilidades. Recuerda la frase, soy el más humilde de todos. Algunos quieren ser reconocidos por sus debilidades, por lo que merecen, por lo que necesitan. Es que soy el más pobre de todos. Es que soy el más insignificante. Es que soy el más enfermizo, el más débil. Todos los días, amados hermanos. ¿Cuál es la meta del creyente? ¿Darse gloria a sí mismo? ¿O dar gloria al Señor? Y aquí va a ser la clave, amados hermanos, para aquellos que verdaderamente desean servir al Señor. Sirve en secreto, simplemente que el Señor busque y vea en ti, no busque, vea en ti fidelidad. Fidelidad. Que el Señor te vea como un siervo fiel, que le sirves en lo secreto. Cristo fue fiel, amados hermanos. No necesito darme a conocer más allá de lo que el Señor va a hacer en mí. No necesitamos, hermanos, hacer alarde de nosotros mismos. Lo que debemos de hacer es que miren la cruz, es que miren a Cristo. ¿Qué credencial tienes el día de hoy aquí? Donde podamos darte ese reconocimiento especial, más allá que a nuestro Salvador. ¿Qué credencial tienes? El más importante, amados hermanos, en esta congregación es Cristo. Y si eres un fiel servidor de Cristo, puedes tener una conciencia tranquila que el Señor te ve como un siervo fiel. Amén. Y no tenemos que hacer alarde. Al contrario, predica el Evangelio, sin reconocimiento alguno. Anuncia las buenas nuevas, sin que nadie te aplauda. Predica fielmente, sin que nadie te diga, wow, qué excelente, qué bien te fue. No, amados hermanos, nuestra fidelidad viene de Él y nuestro reconocimiento viene de arriba. Y que el Señor nos halle como fieles, con un corazón sincero, con un corazón humilde. Entonces, ¿se entiende este punto, hermanos? No necesariamente vamos a ser reconocidos por nuestro ministerio. No necesariamente, hermanos, nos van a aplaudir por lo bueno que somos. Pero sí, amados hermanos, Cristo verá la raíz o el corazón, la motivación de nuestras obras. Todas las buenas obras que tú has hecho como creyente tienen un autor, ¿verdad? ¿Quién es ese autor? Cristo. Y todos los pecados que has cometido tienen un autor. ¿Amén? ¿Quién es ese autor? ¿Tenemos credenciales para decir Señor? ¿O para ser reconocido? ¿O quién de aquí es el mejor cristiano de Alfa y Omega? A ver, hacemos un concurso. No, hermanos, no. Todos buscamos que aquel que quiere ser mayor tiene que ser el siervo de todos. El siervo de todos.
un ministerio que es difícil porque no hay reconocimiento, no hay honra. Es el ministerio de la limpieza, amados hermanos. Y es una excelente tarea para empezar a servir al Señor. ¿Saben cuál es el mejor lugar? Los baños, amados hermanos. Los baños. Servir a tus hermanos con baños limpios. Nadie te ve, nadie te aplaude, nadie lo reconoce. Y ahí estás. Es un gran reto, hermanos. Es un gran reto. Servir en lo secreto. Servir sin reconocimiento. Amén. Bueno, Dios permita que haya fila para limpiar baños. Dios permita que esta iglesia seamos fieles para poder servir en donde nadie nos ve. En donde nadie nos ve. Ok, vamos a pasar a otro tema. Versículo 7. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Qué declaración tan importante. ¿Quiénes son tus amigos el día de hoy? ¿Quién te acepta como amigo el día de hoy? ¿Eres amigo de Cristo? ¿O eres amigo del mundo? Si eres amigo de Cristo, ¿qué dice el texto? ¿El mundo te aborrecerá? Pero si eres amigo del mundo, no eres amigo de Dios. Amados hermanos, el 90% de las burlas hacia la religión por parte de estandoperos, ¿cómo se llaman? Comediantes, no es hacia Buda, no es hacia los musulmanes, es hacia Cristo. Y hacen mofa de Cristo, hacen mofa de su encarnación, hacen mofa de sus obras. El mundo no aborrece las religiones, el mundo aborrece a Cristo. ¿Y qué es lo que le está diciendo a sus hermanos? El mundo los quiere. El mundo no los puede aborrecer. ¿Por qué? Porque viven de acuerdo a Él. ¿Cómo te llevas con el mundo el día de hoy? ¿Cómo está tu relación con el mundo? ¿Seguimos jugando en cruzar esa línea y ver si pasa? A ver, no pasó nada, puedo profundizar más, puedo avanzar más, puedo ir más. Cuidado de que el mundo te ame. Cuidado de que el mundo te ame. Porque estarás muy alejado del Señor. Por otro lado, no te espantes cuando el mundo se empiece a apartar de ti. ¿Quiénes? Familiares que son del mundo, compañeros de trabajo que son del mundo, gobernadores, reyes que son del mundo, religiosos que son del mundo. Mis amados hermanos, te aborrecerán por causa de Cristo, no por causa de que los hayas robado, no por causa de que les hayas hecho un maltrato, no por causa de que no cumples en tu trabajo, eso es por causa de ti, por causa de tu pecado, sino por causa de predicar el Evangelio, por causa de llevar una vida santa y piadosa, por causa de tener comunión con Cristo. Y con toda seguridad, no estoy hablando de religiosidad, tampoco estoy hablando de proselitismo, sino con toda, en tu naturaleza divina, tú extiendes el reino, vives de acuerdo a Cristo. El carácter que debe dominar en aquellos que son aborrecedores del mundo es un carácter santo. Y recuerda muy bien esto. El carácter de aquellos que son aborrecidos por el mundo
poseen un carácter santo, de acuerdo a la naturaleza de Dios. No mienten, no roban, sirven, hablan en verdad y no temen compartir del Evangelio. ¿Qué hace aquel que es aborrecido por el mundo? Testifica que las obras del mundo son malas. Estoy leyendo el versículo 7. ¿Cuándo fue el día que el Evangelio contrastó tu pecado? ¿Cuándo fue ese día? ¿Lo recuerdas? Ahora, aquí hay un elemento muy importante. No estamos tratando de un tema legalista, sino estamos tratando de un tema de santidad y pecado, obras de la carne y fruto del Espíritu. ¿Cuándo fue ese día? ¿Cuándo fue ese día que el Evangelio te impactó tanto que te hizo enojar, que te incomodó, que te llevó a hacer ajustes y que al final te encarceló a tal punto que doblaste rodillas delante del Señor y dijiste: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Eso es lo que hace el Evangelio, conquista. Te toma, te saca del mundo. Y cuando adquieres esa naturaleza, amados hermanos, si empiezas a decir el divorcio, el adulterio, las manifestaciones de las obras de la carne van en contra de Dios, pero es la moda, son otros tiempos, es otra forma de vida, otra manera de manifestar amor, y empieza el ataque hacia tu persona. No es hacia ti, recuérdalo. ¿Hacia quién es? Hacia Cristo. ¿Cuál es la meta del creyente? Así como Cristo, testificar que sus obras son malas. Que sus obras son malas. Mis hermanos, este tema es muy importante. Vean, una persona carnal siempre busca recibir aclamación, y el mundo tiene los medios para reconocer las virtudes y todo aspecto del ser humano y levantarlo en alto. Y levantarlo en alto y hacerlo sentir importante. Pero Cristo nos dice: ve hacia abajo y sé el siervo de todos para ser el mayor. Y esa corona de justicia es entregada para Cristo como el único Hijo quien recibe adoración. Cuando nosotros comprendamos esto, amados hermanos, dejaremos de ofendernos, dejaremos el orgullo y comprenderemos el ser siervos para su gloria. El ser siervos para su gloria. Entenderemos lo que significa: en este mundo enfrentarán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y es en ese momento donde manifestaremos, amados hermanos, el obrar de Dios en nuestra vida. Pero si nos sentimos buenos y hacemos alarde de nuestras virtudes y nos creemos fuertes, el Señor a los que son altivos los humilla. Pero también el texto dice: los mira de lejos, de lejos. El mundo te dice: sube para que te reconozcan. Y el Señor dice: baja para que yo te reconozca. ¿Se entiende? Versículo 8. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo, ¿ya lo podemos entender?, aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Judea tenía toda una multitud para hacer milagros. Tenía toda una multitud para enseñar y predicar y desarrollar su ministerio. Pero escogió Galilea, una ciudad pequeña, oscura, sin importancia, no tiene algo relevante.
y ahí efectuó con fidelidad el ministerio. Y aquí encontramos otra aplicación, amados hermanos. Lugares hay muchos para servir. Lugares hay muchos para trabajar. Pero un siervo fiel comprende la necesidad que tiene su entorno, su iglesia local. Y hay necesidades, y aunque sea tan insignificante, el ser siervo, habrá mayor bendición que el ser servido con todas las atenciones de un rey. Imitemos a Cristo, seamos siervos para su gloria. ¿Cómo puedo ser siervo, hermano? Vamos a Filipenses capítulo 2. ¿Cómo puedo realmente manifestar esa humildad y no solamente decir, soy el más humilde? Filipenses 2, perdón, estaba yo en Romanos, ya. Filipenses 2. Lo que hace el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 no es un desarrollo teológico, ¿no? No está dando una clase teológica. No nos está diciendo cómo comprender la humillación y exaltación de Cristo. Lo que está haciendo es un ánimo, nos está animando. Y dice la primera frase, haya pues en ustedes, ¿qué? Un sentir especial. Un sentir especial. ¿Verdaderamente quieres ser un siervo? Olvídate del seminario, olvídate de los cursos, olvídate de la institución, la iglesia, la denominación. Céntrate en esto. Hay en usted este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a la iglesia, tengan el mismo sentir que Cristo Jesús, el cual, y aquí empieza la descripción, estando hasta arriba, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo no soy digno de bajar a la tierra. Yo no soy digno de estar entre todos esos pecadores. Yo debo de estar acá arriba. No hizo eso el Señor Jesús. ¿Dónde está usted colocado hoy? Su área de confort, su área de comodidad. ¿Dónde? Piénselo usted. Ese trono que ha creado no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ¿qué? De su trono. Se despojó de ser el Hijo de Dios. Está hablando de un todo, de sí mismo. ¿Podemos despojarnos de nosotros mismos, hermanos? ¿Sabemos lo que significa eso? Negar nuestra persona, negar nuestros deseos, negar nuestros sueños, negar nuestra voluntad, negar aquellas cosas terrenales que queremos, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vemos su primer humillación. Se hizo hombre, se hizo un siervo. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Y otra vez se repite, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Segunda humillación. ¿Hasta qué punto nos hemos humillado por causa de Cristo tú y yo? Esto es lo importante. Esto es lo importante, amado hermano. Desea ser un siervo para su gloria. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Ten el mismo sentir de Cristo. Despojarte de ti mismo y humillarte hasta el punto que el Señor permita.
que el Señor permita. ¿Ya leíste el versículo 9? ¿Es eterno esa humillación? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, dice Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no como, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y lea los siguientes versículos, hermanos, y podemos seguirlo para entender este punto de ser siervos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué dice? Trabajen en mi ausencia. Vivan de acuerdo a la voluntad del Señor sin que nadie los vea. Sin que nadie los vea. Y sean luminares en este mundo. Cristo lo hizo. Tuvo el rechazo de sus hermanos. Tuvo el rechazo de reyes. Tuvo el rechazo de los religiosos. Pero fue fiel hasta la muerte. Amado hermano, no busques reconocimiento aquí en la tierra. No busques que te digan, wow, qué cristiano eres. Sé fiel en lo secreto y el Señor te recompensará en público. Vamos a prepararnos para la Santa Cena y vamos a tomar ese tiempo en oración. Vamos a tomar y vamos a orar de manera individual. Invito a mi hermano Caleb, hermano.